tal? Mi nombre es Luis Fernando Aguilar Hernández de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este es el video para el resultado de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de Ingeniería de Proyectos con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Sí, bueno, como ya comenté en el intro, este es el resultado de aprendizaje de la unidad 2 con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Soy del grupo ITA 48, mi nombre es Luis Fernando Aguilar Hernández. Bueno, en este resultado de aprendizaje yo voy a hablar del mantenimiento hacia una laptop o computadora personal del Inspiron 5559, cómo retirar sus partes, cómo hacer la limpieza a la tarjeta madre. Nada más voy a hacer un video sobre cómo explicar sobre cómo hacer el mantenimiento a la tarjeta madre, la limpieza a algunas partes, a la unidad de disco y cosas así. No va a ser nada de software, nada de eso, aunque sí voy a explicar un poco qué material se realiza para su mantenimiento. Bueno, introducción. La computadora hoy en día se ha vuelto una herramienta indispensable en muchas áreas, muchos lo sabemos. Lo mismo puede servir para calcular la distancia de la estrella más lejana de nuestro sistema solar, como para la diversión y esparcimiento de un niño que lo utiliza para jugar. Al igual que el ama de casa la puede utilizar para llevar una gran colección de recetas de cocina, como cualquier herramienta necesita cuidados y tratos especiales. Bueno, ¿qué es el mantenimiento para PC o laptop? Es el cuidado que se le da a una computadora para prevenir posibles fallas. Se debe tener en cuenta la ubicación física del equipo, ya sea en la oficina o en el hogar, así como los cuidados especiales cuando no se está usando el equipo. Hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. En este caso vamos a hablar del mantenimiento preventivo para nuestra laptop o PC. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento para una PC? Para empezar tenemos el mantenimiento preventivo, que es en el que se le va a dar especial énfasis en este video. Este mantenimiento consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvos en los componentes internos, ya que este actúa como un aislante térmico. El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente porque está atrapado en la capa de polvo. Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con el polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás componentes, con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. Por otro lado, el polvo contiene elementos conductores que pueden generar cortocircuitos entre las trayectorias de los circuitos impresos y las tarjetas de periféricos. Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones por muchos años, se debe realizar esta limpieza con frecuencia. ¿Cuál es el mantenimiento correctivo? Este consiste en la reparación de algunos de los componentes de la computadora. Puede ser una soldadura pequeña, el cambio de una tarjeta, puede ser de sonido, de video, sims de memoria, RAM, entre otras. El cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, batería, etc. Para esto resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo, pues muchas veces nos vemos limitados de tiempo, además de que se necesitan aparatos especiales para probar algunos dispositivos. Asimismo, para realizar el mantenimiento debemos considerar lo siguiente en el ámbito operativo: la reconfiguración de la computadora y los principales programas que utiliza, por los drivers y todo esto. Bueno, el mantenimiento correctivo, como quizás no lo sepan, pero es para cuando algún elemento falla por completo. O sea, esto ya es que se tiene que hacer la corrección de algo que de plano ya no sirve. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para realizar estos dos tipos de mantenimiento? Bueno, como herramientas físicas, debemos ocupar un estuche de herramientas para PC, multímetro digital, cautín, soldadura, una expulsora de aire frío, pulsera antiestática. Esta es muy importante cuando se va a trabajar con la tarjeta madre, un rollo de cinta adhesiva, recipiente para guardar todos los tornillos que vamos quitando de nuestra PC, trapo, alfileres y bolsas antiestáticas. De software ocupamos discos de sistemas, utilerías para MS2,
utilerías de Norton, antivirus o vacunas, discos de limpieza para unidades de disco flexible y CD-ROM. Y como químicos, soluciones limpiadoras, esto se ocupa mucho cuando se hace el mantenimiento preventivo de las tarjetas. Un bote con solución limpiadora de espuma, un bote con limpiador para partes electrónicas y un bote de aire comprimido. Bueno, el desarrollo. Como ya comenté, el caso práctico para este proyecto es el mantenimiento preventivo a una laptop del Inspiron 5559. Todo esto lo vamos a realizar de acuerdo a los manuales de usuarios que venían incluidos junto con el equipo al momento de su compra, los cuales también pueden encontrarse en la página oficial de la marca Dell. Esto los voy a dejar en los comentarios. Recomendaciones que ofrece Dell antes de empezar. Hay que guardar y cerrar todos los archivos abiertos y salir de todas las aplicaciones abiertas para apagar el equipo. Hay que desconectar el equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica. Además hay que desconectar el equipo de todos los dispositivos de red y periféricos conectados con el teclado, mouse y monitor. En este caso se están ocupando. Hay que extraer cualquier tarjeta de medios y disco óptico del equipo si corresponde, además de cerrar la pantalla y colocar el equipo boca abajo. Bueno, aquí Dell nos facilita mucho el trabajo, porque muchas de las veces que se realiza un mantenimiento preventivo a una laptop, siempre nos sobran tornillos. Aquí Dell, en los manuales de mantenimiento, nos da una lista de todos los tornillos, una imagen, la cantidad, el tipo de tornillo, a qué va fijado y a qué componente. Aquí podemos ver que tiene cubierta de la base, podemos ver la imagen del tornillo. Esto es demasiado útil para cuando desarmamos nuestra computadora, porque muchas veces nos sobran tornillos y no sabemos de dónde son. Bueno, después de este análisis de los tornillos, vamos a desarmar la computadora paso a paso. Para empezar hay que extraer la unidad óptica. Hay que extraer el tornillo que fija el ensamble de la unidad óptica a la cubierta de la base. Con una punta trazadora de plástico hay que empujar la unidad óptica por el orificio para liberar el ensamble de la unidad óptica. Deslice el ensamble de la unidad óptica para sacarlo de su compartimento. Aquí podemos ver cómo se realiza, cómo se quita el tornillo y cómo con las pinzas empujamos el tornillo para liberar el ensamblaje. Número 2. Hay que extraer la cubierta de la base, toda la parte trasera. Para empezar hay que extraer los tornillos que fijan la cubierta de la base, el ensamblaje del teclado y del reposamanos. Con una punta trazadora de plástico hay que hacer palanca en la cubierta de la base, comenzando desde la esquina superior izquierda de la base del equipo. Después levantar la cubierta de la base para extraerla del teclado y del reposamanos en posición inclinada. Hay que desconectar el cable de la batería de la placa de base. Hay que mantener presionado el botón de alimentación durante unos 5 segundos para conectar a tierra la placa base. Aquí podemos ver cómo nos muestra todos los tornillos que debemos de quitar para realizar esta operación. Después hay que hacer la extracción de los módulos de memoria. Hay que abrir con cuidado con la punta de los dedos los ganchos de fijación situados en los extremos de la ranura del módulo de memoria hasta que salga el módulo de memoria. Posteriormente extraer el módulo de la memoria de ranura de este. Posteriormente procedemos a la extracción de la tarjeta inalámbrica. Hay que extraer el tornillo que fija el soporte de la tarjeta. Hay que extraer el soporte de la tarjeta inalámbrica y desconectar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica. Deslizar y extraer la tarjeta inalámbrica de la ranura misma. Al hacer esto al volver a poner la tarjeta inalámbrica, hay que ver que no quede sobre ningún cable. Después la extracción de la placa de ES. Hay que levantar el pestillo y con la lengüeta de tracción desconectar el cable de la placa de ES de la placa base. Hay que extraer el tornillo que fija la placa al ensamblaje del teclado y del reposamanos. Levantar la placa para extraerla del ensamblaje del teclado y del reposamanos. Posteriormente hay que hacer la extracción de la unidad de disco duro. Levantar el pestillo mediante la lengüeta de extracción y desconectar el cable de la unidad de disco duro de la placa base. Retirar los tornillos que fijan el ensamblaje y levantar el ensamblaje de la unidad de disco duro junto con su cable y retirarlo del teclado y del reposamanos. Hay que desconectar de la unidad mediadora del ensamblaje de la unidad del disco duro. Extraer los tornillos que fijan el soporte de la unidad del tornillo a esta para poder desconectarlo bien. Posteriormente hay que hacer la extracción de la batería.
Este es un modelo donde la batería viene muy adentro y no se puede retirar con facilidad como la otra. Hay que extraer los tornillos que fijan el soporte, levantar y extraer el soporte de la batería, extraer el tornillo y levantar la batería para retirarla. Posteriormente hay que hacer la extracción de los altavoces, hay que abrir el cierre y desconectar el cable de la placa del indicador luminoso de estado de la placa base, desconectar el cable de los altavoces, extraer el cable con sus guías y levantar los altavoces junto con su cable para extraerlos del ensamblaje del teclado y del reposamanos. Aquí podemos ver. Posteriormente hay que extraer la placa base. Para esto hay que extraer los tornillos que fijan la bisagra derecha de la pantalla del ensamblaje del teclado y del reposamanos, abrir la bisagra derecha de la pantalla, abrir el pestillo, levantar el pestillo y sacar los cables, abrir el cierre y desconectar el cable de la placa del indicador luminoso del estado de la placa base, abrir los pestillos y desconectar el cable de la superficie táctil, el cable de retroalimentación del teclado y el cable del teclado de la placa base, desconectar el cable de los altavoces y la batería del tipo botón de la placa base. Donde hay que extraer los tornillos que fijan la placa del ensamblaje, extraer el tornillo que fija el ensamblaje del disipador de calor a la placa base. Con cuidado hay que dar la vuelta al ensamblaje de la placa base, levantar el pestillo y el cable del puerto del adaptador de alimentación de la placa base, desconectar el cable del botón, despegar el cable del puerto del adaptador de alimentación posterior del ensamblaje de disipador de calor. Y bueno, ¿cómo vamos a realizar la limpieza? Las mejores herramientas para la limpieza de la tarjeta madre son una brocha de cerdas rígidas limpia, una aspiradora y un producto de limpiador desengrasante. Hay que utilizar la brocha para remover el polvo adherido a los componentes para que la aspiradora pueda a su vez quitarlo. Una vez retirado el polvo excesivo, se puede aplicar un producto que acabe de retirar la suciedad de la tarjeta y que normalmente tiene una sustancia desengrasante. Esto sirve para evitar que pequeños residuos de grasa provoquen la acumulación temprana de polvo. ¿Cómo limpiar las unidades lectoras y de almacenamiento del disco duro? Por lo regular, no hay nada que hacer para limpiar un disco duro. De hecho, si se llega a abrir el disco, en ese momento sería inmediatamente inservible y podríamos perder toda nuestra información, ya que la mínima partícula de polvo del medio ambiente pueden destruir la cabeza de un disco duro. Por lo tanto, esto solo implica retirar el polvo depositado sobre la superficie externa con una brocha y una aspiradora. La unidad lectora de disco flexible. Otro dispositivo que se debe limpiar cada cierto tiempo es la unidad lectora de disco flexible de la computadora. A diferencia de las cabezas de un disco duro, se desplazan sobre el disco en un cojín de aire. Las de unidad lectora de disco descansan sobre la superficie del medio magnético del disco flexible. De este modo, la tarjeta tiene tendencia a acumular en forma progresiva la suciedad del disco. Si las cabezas llegan a ensuciarse en demasiada, la unidad no podrá leer ni escribir en el disco. ¿Y cómo limpiar las tarjetas en el sistema? Para poder realizar la limpieza de estos dispositivos será necesario desmontarlos de las ranuras de expansión, lo cual solo implica retirar un tornillo que fija la tarjeta a la estructura y evitar que se desprenda. El procedimiento para retirar el polvo de estos dispositivos es exactamente igual al estudiado en la tarjeta madre. Solo debe añadirse que en caso de que las terminales se encuentren sucias, se recomienda limpiarlas con una goma de lápiz, asegurándose de que no sea demasiado dura para no maltratar las terminales. Y bueno, eso ya es todo por este video. Más adelante voy a hablar sobre la importancia de la administración del mantenimiento. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.